Esta es la historia de dos hermanos unidos por la misma sangre, pero divididos por la guerra. Todo comenzó mucho antes de que se disparara la primera bala en el frente. El conflicto de Mateo y Elian nació en la mesa del comedor. Sus padres, Andrés y Elena, fueron las primeras víctimas de la ideología. Andrés, un ingeniero de mentalidad rígida, creía fervientemente en la expansión industrial y el orden de Astovia. Elena, una maestra de raíces humildes, no podía soportar cómo el norte explotaba los recursos de su tierra natal, Belgrado. Lo que empezó como discusiones políticas en la cena, terminó en un divorcio que fracturó no solo un matrimonio, sino el destino de dos niños de 7 años. En un acuerdo amargo y apresurado, decidieron que cada uno se llevaría a un hijo. Andrés se llevó a Mateo hacia las ciudades de acero. Elena se quedó con Elian en los valles del sur. Se prometieron que los niños se verían en verano, pero la política se volvió odio y las fronteras se sellaron con hormigón y alambre de espino. Andrés le decía a Mateo que su madre lo había abandonado por un país de rebeldes. Elena le decía a Elian que su padre había elegido el dinero y el poder por encima de su propia familia. Los padres, en su dolor, utilizaron a sus hijos como armas silenciosas, sembrando en ellos la semilla de una lealtad que años más tarde florecería en tragedia. Pasaron 20 años. Andrés llegó a ser un alto funcionario en el Ministerio de Guerra de Astovia. Para él, la guerra era un tablero de ajedrez donde las piezas eran números. Elena, por su parte, se convirtió en una voz influyente en la resistencia de Belgrado, arengando a los jóvenes a defender su suelo. Ninguno de los dos sabía que al firmar las órdenes de movilización, estaban enviando a sus propios hijos al mismo matadero. Mateo fue entrenado para no sentir, para ver a través de la óptica de su rifle y entender que la vida humana era solo una variable de viento y gravedad. Elian fue entrenado para la pasión, para creer que cada soldado del norte era un invasor que venía a quitarles el pan. El hilo invisible que los unía se había convertido en una cuerda de piano tensada al máximo, lista para romperse en el pueblo fronterizo de Verdía, el lugar donde se dieron su último abrazo de niños. El destino tiene un sentido del humor macabro. El comando de Elian recibió la orden de tomar la torre de comunicaciones en el pueblo fronterizo donde nacieron. Mateo recibió la orden de defenderla. La noche del 14 de noviembre, la nieve empezó a caer. Mateo, apostado en un campanario en ruinas, observaba el movimiento a través de su lente térmica. Vio a un grupo de soldados avanzar. Centró su cruz en el pecho del líder. Tenía el dedo en el disparador, la presión justa para quitar una vida. Pero entonces, el líder se detuvo para ayudar a un compañero atrapado bajo un escombro. Al hacer el esfuerzo, el casco del soldado enemigo cayó. La luz de una bengala iluminó su rostro por 3 segundos. Mateo sintió que el corazón se le detenía. Aquel rostro no era el de un enemigo, era el espejo. Era la misma nariz ligeramente desviada por una caída de la infancia, el mismo cicatriz en la ceja. Sus manos empezaron a temblar, algo imperdonable para un francotirador. No puede ser él, se repitió, es un truco de la fatiga. Cuando Mateo vio a Elian a través de la mira, no vio a un soldado, vio los ojos de su madre, vio el reflejo de una infancia que le habían robado. El dilema moral fue devastador. Disparar era cumplir con su patria y con su padre. No hacerlo era traicionar todo lo que le habían enseñado. Mateo baja del campanario, corriendo desesperado. Elian lo ve acercarse y apunta su fusil. «Elian», gritó Mateo con la voz rota, «mira mi mano, mira la marca». Elian, con el dedo en el gatillo y los ojos inyectados en sangre, reconoció el amuleto que Mateo sacó de su uniforme, el mismo que él llevaba en el cuello. El fusil de Elian cayó al barro con un sonido zurdo. Se acercaron lentamente, no como soldados, sino como niños perdidos. El abrazo que se dieron no fue de victoria, fue de perdón.
Pero la guerra es una máquina que no sabe frenar. Un joven recluta del norte, asustado por el movimiento brusco y pensando que su sargento corría peligro, disparó. Una ráfaga rompió el silencio. Ambos cayeron. En sus últimos segundos, mientras el frío del suelo se llevaba su calor, se tomaron de la mano. No hubo banderas en ese momento. No hubo himnos. Solo dos hermanos que después de 20 años de ser extraños, finalmente volvieron a ser uno solo. La noticia no tardó en llegar. Como si el destino quisiera cobrarles su odio, Andrés y Elena recibieron el aviso de defunción el mismo día. Andrés, en su despacho climatizado de Astovia, leyó el informe oficial. Sargento Mateo muerto en combate por fuego enemigo. Pero junto al informe llegó una fotografía recuperada del cuerpo. Su hijo abrazado a un soldado enemigo que tenía el mismo rostro. Andrés dejó caer la carta, dándose cuenta de que la victoria que tanto buscaba le había costado su propia sangre. El sistema que él ayudó a construir había devorado a lo único que realmente amaba. En Belgrado, Elena recibió el cuerpo de Elian. Al limpiar el barro de su rostro, encontró en el bolsillo de su uniforme una carta sin enviar dirigida a Mateo. Decía: «Hermano, si alguna vez nos encontramos en el campo de batalla, espero que mi mano sea la que te ayude a levantarte y no la que te haga caer». Elena se sentó en el porche, mirando hacia la frontera. Ya no había odio en sus ojos, solo una soledad infinita. Los padres que un día dividieron a sus hijos por ideales, ahora estaban unidos por el mismo lamento fúnebre. Habían ganado sus argumentos políticos, pero habían perdido sus razones para vivir. La historia de Mateo y Elian se convirtió en una leyenda susurrada en las trincheras. Una historia que los generales intentaron borrar, pero que los soldados contaban para recordar que al final del día, las balas no preguntan por ideologías y la tierra no distingue banderas cuando decide reclamar lo que es suyo. ¿Vale más una frontera que una vida? No dejes que el odio de otros escriba tu historia. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te gustó, no dudes en suscribirte, dale like, comenta. Te espero en nuestro próximo dilema.